Estoy en comunicación con la senadora nacional Provida por la provincia de Tucumán, Silvia Elías Pérez. Silvia, muy buenas noches, gracias por acceder a esta entrevista. Hola, buenas noches, gracias a ustedes porque siempre están con la fuerza de la vida cubriendo en todo el país y peleando desde hace años para que de verdad la vida siempre sea resguardada. Así que un placer estar en contacto con ustedes. ¿Nos puedes comentar por qué tanta insistencia del gobierno para aprobar el aborto? Algo que fue rechazado por el Senado de la Nación en el año 2018. Tú eras senadora en ese entonces y ahora vuelven a insistir. ¿Por qué esta desesperación por esta sanción de esta ley? La verdad que es increíble lo que ocurre y creo que a ninguno hemos pensado que a los 2 años íbamos a volver a estar discutiendo los temas que ya los hemos discutido. Sin duda hay dos grandes cosas, ¿no? Hay grandes negocios que se mueven por detrás, presiones de tipo internacional que también les exigen a los gobiernos, pero por todo lado todo un lobby gigantesco en contra de la vida. Nos hablan de que es una cuestión de salud pública y niego rotundamente que lo sea. En un momento en el que estamos cursando una pandemia, donde nuestros hospitales están abarrotados, donde nuestros médicos están entregando la vida por nosotros, hablar de que terminar con la vida de un niño por nacer sea salud pública, la verdad que es denigrante. Y tanto es así que en el propio Senado es el tercer giro que tiene la Comisión de Salud. Primero está puesto en la banca de la mujer, luego está puesto en justicia y asuntos penales y finalmente recién en salud. Pero esta no es una cuestión de salud pública y a la mujer la deja sola y le marca solamente un camino de muerte. ¿Se podría decir que el gobierno quiere aprobar este proyecto por insistencia? Mira, este presidente que durante todo el año nos ha hablado que la vida tenía que estar por encima de la economía, por encima de todo, y que por eso se justificaban las cuarentenas eternas y demás, ahora quiere terminar el año mandando esta ley, que lamentablemente siento que es como una gran cortina de humo, ¿no? Es en medio de una situación económica desesperante, en donde además están metiendo la mano al bolsillo de los jubilados el mismo día que están cambiando la fórmula de actualización de las jubilaciones, mandan a discutir nuevamente el aborto. La verdad que es muy triste porque el pueblo argentino no lo merece, merece otras cosas que son las que están desesperadamente pidiendo los argentinos, que hay casi un 50% debajo de la línea de pobreza, con problemas, te diría, básicos y con necesidades irresueltas. ¿Cómo se puede entender la actitud de estos malos legisladores que están a favor del aborto cuando es algo inconstitucional? Ustedes como legisladores juran en la Constitución y la tienen que respetar. ¿Cómo se puede entender que quieren aprobar una ley que sea anticonstitucional, independientemente de las creencias religiosas que cada uno puede tener? Esta ley no tiene que ver con las creencias religiosas. Esta ley tiene que ver sencillamente con entender que la ciencia hace mucho tiempo ya ha comprobado de que la vida humana empieza en el momento de la concepción. Y por lo tanto, a mí me parece absolutamente fuera de lo que puede hacer un legislador el dar a un humano la posibilidad de terminar con la vida de otro humano. Hay otros senadores que te diría que con buena fe creen y entienden que están de esta manera resguardando la vida de las mujeres. Pero con mucho respeto pienso que están totalmente equivocados, porque acá no hay dos derechos en pugna, sino que la autonomía de la voluntad, el deseo de una mujer, jamás puede estar por encima de la vida de otra persona. Y esto es lo que te diría que es el inicio de esta confusión, ¿no? ¿Cómo se puede entender que algunos diputados y los otros senadores de Tucumán no respeten la voluntad del pueblo tucumano, que en su mayoría son pro vida? Es un pueblo muy católico, muy creyente, el pueblo tucumano. La única que representa dignamente a los intereses de los tucumanos eres tú. ¿Cómo se puede entender que estos legisladores no representen correctamente a su provincia y al sentir de ellos?
Bueno, este tipo de cosas yo preferiría no responderlas, Rodrigo, porque son apreciaciones de tipo personal y yo lo que prefiero antes de hablar del resto de los senadores es hablar de la ley. ¿Y por qué creo que Pero esta el es pueblo una mala tucumano es ley? pro vida en su mayoría. ¿Cómo? El pueblo tucumano en su mayoría es pro vida. Sin duda que el pueblo tucumano en su mayoría es pro vida, nuestra constitución en Tucumán es pro vida, hay leyes que se han sancionado prácticamente por unanimidad, en donde también nos piden y nos dicen a quienes los representamos de que apoyemos todo lo que preserve la vida, pero luego estas, te diría que son leyes muy, muy particulares y de convicciones profundas. Entonces, la clave aquí está en entender que la vida humana empieza en la concepción y que nadie tiene derecho a terminar con la vida del otro con ningún tipo de argumento. Entonces nos ponen las convenciones internacionales que tienen fuerza de la Constitución, la propia Constitución argentina. Esto hace que la discusión de los senadores verdaderamente en este capítulo, si es que se sanciona la ley, lo que va a salir va a ser una ley inconstitucional, que por lo tanto va a tener todos los planteos en la justicia porque la misma no pasa ningún test de constitucionalidad. ¿Se puede pedir la renuncia o el desplazamiento del ministro de Salud, Ginés González García, que dijo que un ser humano es un fenómeno, una persona que está en el vientre de su madre? Esto demuestra la ignorancia o quizás la falta de criterio humano que tiene dicho ministro. A ver, el ministro de Salud, la verdad que ha sido vergonzosa las exposiciones, tanto en diputados como en senadores. En diputado es donde dijo esto, ¿no? Que siendo médico, siendo ministro de Salud, de que acá no hay dos vidas cuando una mamá está embarazada, sino que por el contrario hay una vida que es la de la mujer y lo otro es un fenómeno. Entonces, imagínense si para él todos los niños por nacer de la Argentina son un fenómeno, en qué situación estamos. Y en el Senado directamente se negó a contestarme cuándo comenzaba la vida, se negó a contestarme por las causales de interrupción del embarazo que también están puestas en la ley que puede llevar a que se haga una interrupción en el 9º mes. Esas cosas las evadió y trató de no ¿Pero se puede responderme. lograr una Entonces, interpelación al ministro para que lo destituyan por incapacidad en el cargo, porque ya lo demostró? sí, aparte el ministro te diría que lo que ha dicho en diputado ha sido dramático, porque él mismo ha dicho que si había dos vidas, estábamos frente al genocidio más grande de la humanidad. Entonces, si el ministro lo dice, nosotros es lo que hemos salido a pedirle que se haga cargo y por lo tanto se separe del lugar en el que está, porque la verdad que los argentinos lo que necesitamos es un ministro que cuide la vida de todos los argentinos, porque todas las vidas son válidas, porque todas las vidas son únicas y todas las vidas tienen que ser respetadas. Máxime, el Estado tiene que ser el que resguarde la vida de los más vulnerables. Se puede decir que este proyecto es una falta de respeto al pueblo, incluso por el título, interrupción voluntaria del embarazo, y un embarazo no se puede interrumpir, porque no se puede reanudar. No es que uno ve una película y le pone pausa. En este caso, ¿cómo se puede interpretar que ya el proyecto en sí es una burla por el título que lleva? La clave está acá en entender que los legisladores, los senadores, la propia Constitución nos prohíbe que nosotros legislemos sobre algo que deje la vida de una persona a merced de otra o del propio Estado. Entonces, lo que acá hace falta es que nosotros tengamos esa mirada y entendamos que hay límites que nos pone la Constitución de cuáles son las cosas que nosotros podemos legislar y cuáles no. Y que nosotros lo que tenemos que hacer verdaderamente es resguardar a todas las personas y a todos los seres humanos, y especialmente a los más vulnerables y a los que no pueden defenderse por sí solos, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Que no sea ley y que sea vida. Muy amable. Gracias a ustedes. Que no sea ley, que sea vida. Para más información sobre nuestro país y sobre la región, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchas gracias.